Bien, yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en Proverbios 12:2. Proverbios 12:2. Dice, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El bueno alcanzará favor de Jehová. Y hace un contraste como muchos proverbios entre una cosa y la otra. El bueno alcanzará el favor de Jehová. ¿Cuál es el contraste? Mas él, Dios, condenará al hombre de malos pensamientos. Ahora, la pregunta que surge, y ese es el título de nuestra reflexión de hoy: ¿quién es realmente bueno? Veía un video en YouTube de un muchacho español muy bueno. En cuanto consiga el video, se los comparto. Y este video me hizo reflexionar y preparar esta reflexión. No, ya esta reflexión existía. Como yo les he dicho, estas reflexiones surgen de un periodo de hace unos 2 años donde yo estuve poniendo algunas reflexiones en Facebook, y yo lo que hago es que las tomo y las rehago de nuevo, añadiéndole cosas, quitándole cosas. Y entonces coincidió este video con esta reflexión que yo hice un tiempo atrás, que se llama así: ¿quién es realmente bueno? Porque es una diatriba humana entre quién es de verdad bueno y quién es malo. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Conseguimos aquí en Proverbio una diferenciación entre el hombre bueno que alcanzará el favor de Jehová, o que quien es bueno que va a alcanzar el favor de Jehová, y la comparación con el que es malo, de malos pensamientos, y será condenado por Dios. La reflexión dice así: un hombre fue a una entrevista de trabajo convencido de que él era el mejor de los candidatos. Mientras esperaba para tener su entrevista, comenzó a observar a los otros candidatos que estaban a su lado. Uno de ellos parecía muy nervioso, inseguro. Otro se veía muy desorganizado, desaliñado. Otro se veía como poco preparado, como que no tenía el perfil para el cargo. Así que en su mente este hombre dijo: definitivamente yo soy mejor que ellos. Cuando entró en la entrevista y pudo desarrollar la entrevista, se mostró confiado, se mostró que estaba por encima de los demás. Pero el entrevistador le recordó que en esa empresa no estaban contratando a las personas por compararla con otros candidatos, sino que sería contratado conforme a los estándares de esa empresa, lo que esa empresa requería de un empleado, no por lo que pudieran hacer los demás. En ese momento, para este hombre todo cambió, ya que no importaba qué tan bueno o no era más que los otros. Lo que importaba era si él cumplía con el estándar que la empresa estaba requiriendo. Guardando las distancias es exactamente lo que pasa con Dios. Nosotros muchas veces vivimos comparándonos con otros. Vivimos mirando al que está al lado y pensando que esa persona es mejor que yo o peor que yo. Pensamos que estamos bien porque no somos como otros, porque no hacemos ciertas cosas, o porque nos consideramos mejores en muchos sentidos. El problema es que Dios no nos mide de esa manera. Dios no nos compara con otros hombres, nos mide conforme a su justicia, la cual es perfecta. El proverbio que acabamos de leer, 12:2, dice: el bueno alcanzará el favor de Jehová. Pero eso nos lleva a una pregunta, como ya lo dije: ¿quién es realmente bueno? Para entender correctamente este texto, debemos considerar cómo usa la Biblia esa palabra en el Antiguo Testamento. En los libros como Proverbios, el bueno no describe a una persona perfecta, sin pecado, sino describe a alguien cuya vida está orientada hacia Dios, a alguien que tiene temor de Dios, que busca obedecerle y que se vuelve a Dios cada vez que falla. Es una categoría práctica, no absoluta.
De hecho, la misma escritura aclara esto con total honestidad. En el mismo Antiguo Testamento, Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, entonces, hay justos, sí hay justos, pero no significa que son perfectos. El bueno en el libro de Proverbios no es la persona que nunca peca, sino el que no vive de espaldas a Dios. Es aquel que reconoce su necesidad, que se somete al Señor y que camina en su temor. Por el contrario, el malo no es simplemente el que comete errores, sino el que rechaza a Dios, el que vive sus propios pensamientos y desprecia la corrección del Señor. Pero cuando avanzamos en la revelación bíblica y llegamos al Nuevo Testamento, entonces encontramos una verdad aún más profunda. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos declara sin rodeos, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3. Y también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos muestra que en términos absolutos nadie podrá alcanzar el estándar que Dios exige. Entonces, ¿quién puede recibir el favor de Dios? Aquí es donde el Evangelio toma su fuerza. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La verdadera bondad que agrada a Dios no es la que nosotros producimos, sino la que Él nos concede en Cristo. No somos aceptados porque somos suficientemente buenos, sino porque Cristo fue perfectamente justo en nuestro lugar. Y quiero hacer un paréntesis aquí para decir que en el video que vi y que voy a tratar de compartir con ustedes, el muchacho le pregunta a la gente en la calle que si son buenos y todo el mundo pensaba que sí, que era bueno. Entonces, cuando los confrontaba con la pregunta, ¿y si tú fueras delante de Dios, tú crees que Dios te aceptaría como bueno? Y a esa persona respondía que sí. Y él le ponía este ejemplo. Si tú fueras un vaso de agua y yo agregara una gota de veneno en ese vaso de agua, tú te lo tomarías y la persona diría que no, decía que no. Entonces pasa exactamente con nosotros. Muchos de nosotros creemos que somos más buenos que malos, pero ninguno de nosotros se tomaría a sí mismo si fuéramos un vaso de agua con una gota de veneno, porque nuestra maldad ya nos hace pecadores y deudores delante de Dios. Así que lo que Proverbios nos está presentando en términos de vida, el Evangelio lo completa en términos de salvación. El bueno alcanzará el favor de Jehová, pero ese favor en su plenitud solamente lo encontramos en Cristo. Por eso la conclusión no es que debemos esforzarnos más para ser buenos, sino que debemos venir a aquel que nos puede hacer justos delante de Dios. No se trata de compararte con otros, sino de reconocer cuál es el estándar de Dios. No se trata de aparentar rectitud, se trata de ser transformado por Dios desde adentro. Y eso solamente ocurre cuando venimos a Cristo en fe. Por eso el llamado es claro. Si quieres ser verdaderamente bueno, tienes que venir a Cristo, porque en Él no solamente encontrarás perdón, sino que el favor de Dios estará contigo. Entonces, hermanos, esta es la reflexión de hoy. ¿Quién puede ser considerado bueno? ¿Se acuerdan que en una ocasión un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno? Perdón, y el mismo Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, que es Dios. Y con esto Jesús estaba invitando a que consideráramos que si Él mismo, siendo Jesús, siendo perfecto, siendo el Hijo de Dios, pero siendo el Hijo del Hombre, estando aquí en la tierra, no permitía que se le llamara bueno, porque el único estándar de bondad perfecta desde la perspectiva humana es Dios. Por lo tanto, nosotros debemos descartar, incluso ya viniendo a los pies de Cristo.
que nosotros seremos aceptados delante del Señor porque somos mejores que fulano o mejores que el hermano fulano, sino que si tenemos el derecho de ir a la presencia de Dios y de acceder a su trono, no es por un mérito propio, sino solamente por la gracia y el sacerdocio de Cristo que intercede por nosotros. Nos quedan algunos minutos y me gustaría alguna reflexión de parte de ustedes acerca de este tema. ¿Quién es realmente bueno? Bienvenida, Zuleima. ¿Hay alguien que quiera decir algo para complementar esta reflexión? Pastor Adelante, Celeste. Peláez. Adelante. Eh, Creo que como humanos nos han formado con una característica de bien, tanto de nuestros padres como en la escuela, como en los religiosos donde hemos estado. Y nos inculcaron, me acuerdo, como joven, como niño, del ser bueno. Y a veces nos hacen creer que verdaderamente somos buenos cuando cumplimos con todo lo que en la escuela hacemos, con todo lo que vamos a la iglesia, sobre todo esto de lo católico. Y creo que como humanos llegamos a ese estándar de creernos buenos. Y lo digo propiamente porque yo era muy práctico, muy cumplidor, muy fehaciente en el aspecto de cumplir con todo, tanto en mi trabajo como en todo lo que fuese. Pero yo estaba muy equivocado y pude darme cuenta hasta que conocí verdaderamente la palabra de Dios, de haberme reconocido como pecador. Y aún así, en lo que queda de la humanidad, del pecado en mi carne, hay veces que eso bueno sale a mí y me creo superior a otro. Inclusive, estando en la iglesia, ya con el conocimiento real de la palabra de Dios. Ujú, Me ujú. creo tan espiritual, o me he creído, ahora no, pero me creía tan espiritual que yo espiritualmente era mejor que otro porque había sido bueno y estoy cumpliendo las cosas que en la iglesia me dicen, voy a la iglesia. Entonces los parámetros, desde mi punto de vista, todavía a veces actúan inconsciente o conscientemente dentro de mi vida. Muy bien, Pero ahí donde está lo importante, que el Espíritu Santo que tenemos, el que nos ayuda a muy bien, ver y cumplir con el cambio que necesitamos. muy bien, Esto lo miro desde mi perspectiva. muy bien. Gracias, Juan José. Interesante lo que dices, porque no solamente a veces corremos el riesgo de considerarnos buenos antes de conocer a Cristo, sino que estando en Cristo directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, terminamos creyendo que también es un estándar de bondad humana. Y nunca debemos confiar en eso. Bexeba quiere participar. Sí, realmente tenemos una naturaleza de pecado en la cual dice Pablo que luchamos a diario, que queremos, dice más el bien que quiero no lo hago, sino que hay una lucha constante en mí y es la realidad. A diario luchamos y a veces pensamos que tenemos enemigos. Yo creo que el enemigo más grande que el hombre puede tener es sí mismo, es él, porque a diario tenemos que luchar con la carne y más cuando tenemos conciencia de Dios, pues sabemos que tenemos que luchar para ser obedientes a su palabra. Y esa es la bondad que tenemos en nuestro corazón. Jesús, el Espíritu Santo, que trabaja con nosotros a diario, pero a veces se subleva ese hombre viejo y tenemos que hacerlo morir en nuestra carne Así es. para que sea Él quien pueda vivir. Como decía Pablo, no vivo yo, sino Cristo en mí. Amén, amén. Antes de darle oportunidad a Bexabe Plaza, solamente quiero decir con respecto a lo que decía Bexeba, en esa lucha que tenemos, que el mismo apóstol Pablo, consciente de ese enemigo del que nos hablaba Bexeba, que es nuestro peor enemigo, somos nosotros mismos, nuestra carne, el mismo Pablo termina ese capítulo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Precisamente porque es nuestra carne, el viejo hombre, que permanece con nosotros hasta el día de nuestra redención final, con el que tenemos que hacerlo morir una y otra vez. Adelante, Bexabe, y contigo terminamos. Tienes que abrir tu micrófono.
Adelante. Pero esto no me hacía caso. Adelante. Quería complementar todo eso con el texto, ya va que el teléfono anda, ajá. El texto que conseguimos en Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variaciones. Eso está creo que en el 1.17 y traigo a memoria ese pasaje bíblico porque a veces como seres humanos puede existir bondad en nuestro corazón, pero lo que no cabe o lo que no debemos dar cabida en nuestro corazón o en nuestro andar es la altivez, es el decir no, porque no, dice la palabra que toda buena dádiva viene de lo alto, todo lo bueno que podamos reflejar es Cristo en nosotros, es la obra del Señor en nosotros, no proviene de nosotros, sino de Él. De hecho, el Evangelio en sí no es propio, es por su gracia, no es por algo que podamos hacer o que nosotros en nuestras fuerzas humanas, no es por nuestra grandeza, nada de eso, por el contrario, es por la misericordia de Dios, es por la bondad de Dios que se refleja a través de nosotros. Entonces, no somos buenos, cualquier acto de bondad que podamos tener, lo tenemos porque Él mora en nosotros, porque a Él le ha placido poner ese depósito en nuestras vidas, en nuestro corazón, porque le ha placido en medio de su infinita misericordia utilizarnos para, para hacer algo bueno, pero es por su gracia, es por su favor. Amén. Gracias, Bexa. Bexabe. Quiero terminar con un ejemplo bien práctico, ¿no? Porque la lógica humana, la mecánica humana, la forma de pensar de los humanos tiene cierta razón, vamos a llamarlo así, tiene cierto sentido. Si Dios es bueno y yo soy un hombre y quiero ir delante de Dios y quiero entrar al cielo, se trataría, dice la lógica humana, de ser más bueno que malo, de tener en la balanza de la bondad, de las cosas buenas que hice en la vida, tener más allí en esa balanza que en la balanza en donde he cometido errores, pero como la balanza de las cosas buenas pesa más, cuando Dios mida mis obras y vea que en mí hay más bondad que maldad, pues Dios no va a tener otra opción que dejarme pasar, porque me porté mejor que mal. La pregunta es la siguiente. Si esa lógica que el hombre aplica, casi todo el mundo la aplica en todas las culturas, es verdad, la pregunta es, ¿cómo sé yo que he sido o que he cumplido con ese estándar de bondad? Porque cuando usted está llenando un tire, una llanta, ¿ok? Usted si se pasa de la presión que necesita, esa llanta la va a estallar. Pero si se queda corto, la va a dañar porque usted va a rodar esa llanta sin la suficiente presión. Así que si aplicamos la lógica humana, usted nunca podrá saber, porque la Biblia no lo dice y en ninguna parte está escrito, qué tan bueno tendríamos que ser delante de Dios para estar seguros de que alcanzaremos ese estándar. Por eso la Biblia dice, ninguno es bueno. La Biblia nos baja a todos al mismo nivel. A la monjita que ha pasado toda su vida en un convento, a la persona que ha pasado toda su vida haciendo el bien, lo baja al mismo nivel del peor de los delincuentes. Porque solamente la justicia de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, nos puede elevar al estándar de Dios, tanto a la monjita como al peor de los delincuentes. Por eso para la Amén. gente no pueden entender la salvación a veces porque creen que es un asunto de que me la gané. No, el que ganó nuestra salvación fue Cristo. Y solamente por medio de Cristo es que podemos acceder al Padre. Eso le permite a Jesús decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, hermanos, Amén. el tiempo se nos ha ido, pero deseamos que este devocional haya servido para ustedes y pueda servir para otros que lo puedan ver posteriormente. Quiero terminar Amén. diciendo que doy gracias a muchos de ustedes, incluso a algunos que no se reúnen con nosotros aquí, por haberme escrito y haberme dicho cómo este devocional ha impactado su vida. Doy gloria al Señor porque su palabra es viva y eficaz y nunca, jamás vuelve vacía.
Que el Señor les bendiga Amén. y si Dios no dispone otra cosa, nos vemos mañana, el día de mañana miércoles. Chao. Feliz día.